Episodio número 3342. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 27 de enero. Un sacrificio viviente. Y esta semana estamos avanzando en el marco de esta lección número 5, brillar como luces en la noche, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandezcan como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Durante esta semana hemos visto varias lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo, mostramos lo que Dios produce. Para el día de ayer, lunes, luces en la oscuridad. Y para hoy, martes, estaremos viendo un sacrificio viviente. También dimos la primicia en el día de ayer, que tenemos nueva comentarista teológica. Es nada más y nada menos que la pastora y magíster Aris Polanco, y ella estará nuevamente enviando un comentario en el día de hoy. Estamos más que bendecidos y listos para seguir aprendiendo más y más de la santa palabra de Dios. Recuerden que este programa no ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes, esto es un complemento, una ayuda, una guía para que usted pueda llenar su guía de estudio, una guía para llenar una guía, así como se oye. Lo que importa es que usted pueda estudiar por su propia cuenta y así poder llenar su lección de escuela sabática y compartirla, ¿por qué no?, en el círculo de su iglesia adventista más cercana. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición y además de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Que esto ayude a todas las personas que podamos impactar, porque los primeros en ser bendecidos seremos nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un sacrificio viviente. De inmediato se nos invita a leer Filipenses capítulo 2, versículo 17, seguido de Segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 6, siguiendo con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y terminando en ese particular de Primera de Corintios 11:1, para responder a la pregunta, ¿qué dice Pablo en estos pasajes? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Filipenses capítulo 2 y el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses capítulo 2 y el versículo 17. Ahora veamos Segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 6. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 6. Ahora veamos Romanos capítulo 12,
versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahora veamos 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 1. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué dice Pablo en estos pasajes? Aquí escribí que debemos imitar su ejemplo como él imita a Cristo. Y para poder tener una conducta como la de Pablo, necesitamos crecer diariamente en la gracia mediante una relación viviente, presentando un sacrificio vivo. Esa es nuestra respuesta. Y es que el apóstol expresó una sorprendente ambivalencia acerca de si era mejor para él vivir o morir como parte de su servicio a Cristo. ¿Ustedes se imaginan una persona que estaba listo para trasladarse, si fuera necesario, a cualquier lugar para ir a predicar el evangelio, y que de buenas a primeras lo apresan? Varias veces le pasó, pero estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo? Ya sea que viviera o que muriera, él estaba feliz porque tenía la oportunidad de servir a Jesucristo. Ahora entonces sugiere la posibilidad muy real de ser derramado en libación, o sea, de ser muerto. Esta imagen se basa en la antigua práctica consciente en derramar un líquido como aceite, vino o agua, como ofrenda para Dios. Así que él estaba listo para entregar su vida, si fuera necesario, acerca de el sacrificio, acerca de lo que él podía hacer por su maestro. El aparente derroche de un líquido valioso en un acto de devoción puede recordarnos la acción de María de ungir la cabeza y los pies de Jesús con el perfume de nardo puro de mucho precio. Aunque no se trate de una libación propiamente dicha, representó un gran desprendimiento que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito hecho por Cristo para nuestra liberación. Si Pablo hubiera sido ejecutado por proclamar el Evangelio, se habría regocijado porque su vida estaba siendo derramada como ofrenda a Dios. Dado a que en el Antiguo Testamento las libaciones suelen acompañar un sacrificio, Pablo consideraría la entrega de su vida como el complemento adecuado del sacrificio y servicio de los creyentes de Filipos, quienes por la fe habían decidido dedicar su vida a Dios como un sacrificio vivo. Así que yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico de la pastora y magíster Aris Polanco, quien para hoy nos trae el comentario titulado Vida puesta sobre el altar. Bienvenida, pastora y magíster. Aquí Pablo no está escribiendo poesía bonita, está describiendo liturgia. Y liturgia aquí no es programa, es vida puesta sobre el altar. Nuestra fe debe ser un altar, no es una como idea. Pablo habla de la posibilidad real de ser derramado en liberación. Esa imagen viene de la práctica de adoración, derramar algo valioso,
Puede ser vino, aceite e incluso agua, como ofrenda a Dios. Para Pablo, el Evangelio no solo se cree, también se ofrece. Por eso en Romanos 12 no es motivación de lo que se habla, es de culto, es presentar el cuerpo como sacrificio vivo y dejar que Dios renueve la mente, no solo nuestro vocabulario. El sacrificio de Pablo no pretende competir con el sacrificio de Cristo. El mismo estudio lo aclara. Pablo no es un sacrificio redentor, paralelo. Es una vida que si llega a la muerte sería una ofrenda a Dios. Y aquí está la belleza. El sacrificio de Pablo acompaña el sacrificio y el servicio de la fe de la iglesia. No es un héroe solitario, es cuerpo de Cristo en movimiento. El sacrificio vivo no es un drama, es una constancia. La lección conecta brillar como luces con rechazar la conformidad y aferrarse a la palabra de vida. Entonces, sacrificio vivo no es solo aguantar golpes grandes, es morir a los pequeños, al orgullo, a la queja, a la comodidad, porque una vida viva sobre el altar no es una chispa, es un fuego estable. Y sí, el altar no es un gimnasio, pero igual quema. Cuando Pablo dice, imítenme, no está pidiendo seguidores, está señalando dirección. Imíteme como yo imito a Cristo. Y eso se vuelve una cadena. Primero Cristo, luego Pablo y por ende nosotros. Teológicamente, eso es discipulado, cristocéntrico. El modelo no es mi personalidad, es la forma de Cristo en mí. Si mi imitación no huele a la cruz, no es imitación, es un teatro. Una iglesia que brilla es una iglesia que se entrega. Los cristianos de Filipo compartían su fe, abrían sus casas y daban razón bíblica de lo que creían. Eso explica por qué el brillo cuesta. La luz no sale de la oscuridad, sale de vidas que se consumen sin queja, con propósito, mirando el día de Cristo. Preguntémonos, si mi vida o si tu vida es un sacrificio vivo, entonces, ¿por qué parte de tu vida exige ser servida? ¿Por qué lo que pones en el altar, tarde o temprano, lo pones en un trono? Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias por este tremendo comentario. Me encantó sobre todo la parte final donde se hace la pregunta: ¿tienes tú por casualidad un trono o estás tú dispuesto o dispuesta a extender el reino de Cristo? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que te impide realmente entregar tu vida en sacrificio, poner tu vida sobre el altar y que de esa manera el Señor sea glorificado? Y no estamos hablando literalmente, porque en ese tiempo en el que Pablo y los demás discípulos operaban, habían muchos métodos crueles de sacrificio, pero ahora estamos hablando del sacrificio de negarnos al yo, de negarnos al mundo, de negarnos a nuestros deseos. Mucha gente son esclavos de sus deseos.
porque no saben abstenerse de ellos. Por esa razón, debemos cada día procurar el servir a Cristo, el hacer las cosas como Cristo nos manda. Los primeros cristianos, incluidos los de Filipos, compartían activamente su fe. Iban difundiendo el Evangelio de casa en casa. Abrían sus hogares para el estudio de las Escrituras. Eran capaces de fundamentar con las Escrituras lo que creían. Y nosotros, en ese sentido, también nuestros pioneros adventistas hicieron lo mismo. En lugar de depender de los pastores para difundir el mensaje a sus vecinos, compartían su fe, daban estudios bíblicos y preparaban a las personas para el bautismo cuando el pastor volviera a visitarlos. Por esa razón, la iglesia ha cambiado demasiado en estos últimos años, porque nosotros queremos que el pastor haga todo, mientras el miembro de iglesia muchas veces está durmiendo, no está haciendo nada. En resumen, con gran sacrificio personal, es decir, como un sacrificio vivo, debemos trabajar para difundir el Evangelio. ¿Deberíamos hacer menos? Ninguna persona que ha tenido un encuentro especial con Cristo le va a preguntar qué es lo menos que puede hacer. Es todo lo contrario. Le va a decir, Señor, ¿qué es lo más que yo puedo hacer para servirte y agradarte? Porque tú mereces mucho más de lo que yo puedo darte. Y es una actitud de agradecimiento, de amor, de entrega totalmente diferente a lo que muchas veces hoy tenemos. Habemos muchos hermanos, muchos cristianos ñoños, cristianos que por cualquier cosita, ya yo no voy a ir a la iglesia, hace mucho frío, no voy a la iglesia, hace mucho calor, no voy a la iglesia, está nevando, no voy a la iglesia, hay sol, no voy a la iglesia, hay lluvia, tampoco. O sea, no quieren hacer absolutamente nada. Y yo estoy hablando lo menos que usted puede hacer por Cristo y para Cristo es ir a la iglesia. Eso es lo menos. Pero estamos hablando de hay que estudiar la palabra de Dios, hay que orar diariamente, hay que ayunar como Dios manda, hay que compartir el mensaje del Evangelio y hay que practicar todas las disciplinas cristianas, pero con el objetivo correcto, no de que por eso seremos salvos, sino porque ya lo somos y queremos estar con aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Se pudiera decir aquí el tiempo se acabó, pero hay una pregunta más. Reflexiona acerca de lo que significa para ti ser un sacrificio vivo. ¿Cuánto te sacrificas por el reino de Dios? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de ti mismo? Aquí escribí. En mi caso, me he dedicado los últimos 8 años de mi vida a tiempo completo a trabajar en la causa de Dios. Y desde que fui bautizado en el 2004, lo único que había anhelado y he anhelado siempre es darlo todo por Jesús. No hay forma de que hagamos un sacrificio como el que hizo Cristo, pero al menos le agradecemos ensanchando su territorio y acercando el reino de Dios a los que están en tinieblas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que un sacrificio viviente es aquel que no se conforma a este siglo, aquel que llega a ser un ejemplo a seguir, aquel que dice como Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, y aquel precisamente que está dispuesto aún a morir por la causa del Evangelio. Esa es la abnegación que necesitamos, ese es el celo que necesitamos para predicar el Evangelio de Cristo y verlo muy pronto venir en gloria. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos,
Ayúdanos, oh Dios, para que nada ni nadie nos aparte de ti, que podamos ensanchar tu territorio y que a tiempo y fuera de tiempo las verdades que tú nos has revelado puedan ser proclamadas por nuestra vida en primer lugar y también por un testimonio que nos motive y nos ayude a predicarle el Evangelio a otros. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 28 de enero, un carácter probado. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 5, brillar como luces en la noche, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también lo pueden hacer con su servidor vía WhatsApp +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.